Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia. Hoy tenemos la conferencia de la enfermedad al servicio de la vida. Es un gusto coincidir con ustedes. Espérenme un segundito, que por acá iba a tener un retorno. Muy bien, ya andamos por acá. Estamos iniciando nuestra conferencia del día de hoy y un placer poder compartir con ustedes el día de hoy una rica conferencia, una buena experiencia. Hoy vamos a estar hablando de cómo la enfermedad finalmente, más que ser una enemiga, más que ser alguien que está en contra de nosotros, pues en realidad también viene a enseñarnos, viene a aportarnos y el día de hoy espero que podamos verlo desde diferentes enfoques, no solamente desde un enfoque, sino como lo manejamos aquí en la escuela, desde diferentes perspectivas, para que nos pueda ir sumando. Por ahí anda Consuelo. Consuelo es directora de mi socia en descodificación emocional. Consue, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bienvenida. Excelente, excelente. Pues aquí yo muy contenta de estar aquí contigo, David, y con todas las personas que nos están acompañando. Y yo me presento para, algunas personas ya me conocen, hay personas, si hay nuevas que no me conocen, soy Consuelo Béjar. Como dijo David, somos socios y los fundadores de esta maravillosa escuela para nosotros que la amamos, que es Descodificación Emocional. Y pues hoy estoy muy contenta, David, por el hecho de que en este mes cumplimos nuestros 10 años de habernos constituido y de verdad estamos festejando y esto es como parte de lo que nos mueve, que tú sabes lo que hemos hablado y compartido durante todos estos 10 años y ver ahorita a todas estas personas como representantes de todas las que han estado estudiando aquí con nosotros. Entonces, te quiero quitar unos momentitos nada más para comentarles, invitarlos. Nosotros estamos muy contentos, queremos invitarlos, vamos a tener próximas aperturas. Estas próximas aperturas en el tema de la descodificación emocional van a ser en el mes de septiembre y vamos a abrir dos opciones. Una opción que es la certificación, que dura año y medio, que está dirigida a terapeutas y psicólogos, personas que ya están en el área de la terapia de la salud y que quieren estudiar lo que es la descodificación emocional de una manera muy profunda para profesionalizarse en su trabajo. Y también vamos a tener la opción que es un curso de 12 meses en el cual vamos a profundizar también bastante en la información, pero va más enfocada al trabajo personal en el sentido de personas que no necesariamente quieren dedicarse a la terapia, personas que quieran verlo como su trabajo personal, autoconocimiento, ¿sale? Entonces, ya si tienen ganas o quieren información, contáctanos y nosotros con mucho gusto les pasamos la información. Y por mi parte, ahorita quisiera presentarles, para los que no conocen, a mi socio David, David Díaz Solves. Él es licenciado en psicología y en homeopatía. Tiene una maestría en psicoterapia gestalt. Su búsqueda constante lo ha llevado a especializarse en terapias como terapia breve estratégica, programación neurolingüística, hipnoterapia y bioneuroemoción, formándose con reconocidos institutos y en maestros de nivel internacional. A lo largo de su trayectoria ha integrado enfoques como las constelaciones ericksonianas, el trabajo transgeneracional, las enseñanzas de Joan Garriga, los aportes de referentes como Stephen Gilligan, Richard Bandler, Michael Jaco, entre otros. O sea, les dejo de verdad con alguien que es súper exitoso y que tiene muchísimo conocimiento y pues les dejo, abran su corazón ahora a todo lo que nos va a platicar David, porque segurita se llevan una semillita que pueden guardar. Y pues los dejo, sin más, los dejo con mi socio para que escuchen la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Conce. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Conce, por la presentación. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a empezar a hablar de este tema de la conferencia al servicio de la vida. Por ahí empecé a ver caras conocidas que se empezaban a conectar por Zoom. Pues mandarles un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
entre las personas que veía por ahí, muchos rostros que quiero y reconozco, Amalia, María Elena, por ahí vi a Ceci. Bienvenida Ceci, ya tenía un buen rato sin verte por acá. Es un gusto volverte a ver por estos rumbos. Guille y todas las que tienen por ahí, que andan Erika, Iris, Alicia, bienvenida. Tania, bienvenida. Manuel, bienvenido. Pues es un gusto poder compartir con ustedes un ratito y antes de arrancar, a mí me gusta como regularmente empezar como con un poema. Se me hace una parte importante poder detonar a través de un poema ciertas ideas. Me gustaría el día de hoy precisamente leerles un poema que se llama Arrójate como semilla y creo que nos va a dar una buena intención, nos va a dar una buena dirección sobre lo que buscamos y sobre lo que queremos hacer en el trabajo del día de hoy. Y este poema dice, Arrójate como semilla, es de Miguel Unamuno. Dice, sacúdete esta tristeza y recupera tu espíritu. Lento nunca verás la rueda del destino, que roza tu talón mientras gira pasando. El hombre que quiere vivir es el hombre en quien la vida es abundante. Ahora solo estás alimentando ese dolor final que lentamente te envuelve en las redes de la muerte. Pero vivir es trabajar y lo único que perdura es el trabajo. Comienza allí, vuelve al trabajo. Arrójate como semilla mientras caminas y en tu propio camino. No gires tu rostro, pues eso sería voltearlo hacia la muerte. Y no dejes que el pasado pese en tu movimiento. Deja lo que está vivo en el surco, lo que está muerto en ti mismo, pues la vida no se mueve de la misma manera que en un grupo de nubes. De tu trabajo podrás un día reunirte. Y de manera esencial, creo que este poema nos detona hacia dónde vamos el día de hoy. ¿Y hacia dónde vamos el día de hoy? Pues hacia el trabajo interior, hacia el trabajo con uno mismo y a descubrir al final que la enfermedad pues es un camino de autodescubrimiento hacia nosotros, es una puerta que se abre para conocernos mucho mejor, es una invitación que tal como se los puse el día de hoy, es una invitación que nos presenta la vida para voltear hacia adentro otra vez y revisar cuáles son los asuntos pendientes, cuáles son los temas que están inconclusos. Voy a buscar el día de hoy tratar de hacer una síntesis de diferentes perspectivas para que podamos nutrirnos y que nos invite a este trabajo hacia nosotros mismos, a volver a la mirada otra vez hacia adentro. Del síntoma al sentido, ¿no? Entonces, un síntoma físico, una conducta, puede ser una puerta al autoconocimiento. La invitación es mirar la vulnerabilidad con profundidad para traducirla en significado y acción. ¿A qué nos invita un síntoma físico? A poner límites, a cerrar ciclos, a revisar creencias, a atender vínculos, a memorias heredadas. Es decir, un síntoma, una conducta es realmente am, una puerta que se toca a veces para empezar a mirar dentro de nosotros. Y creo que se vuelve interesante. Am, Nosotros de pronto buscamos ponerle nombre a lo que estamos experimentando y un nombre podría ser el nombre que concierne a la enfermedad. Puedo decir que tengo diabetes, que tengo hipertensión, que soy ansioso, que soy depresivo, que soy obsesivo. Y creo que las cosas cuando se les pone nombre nos facilita atenderlas, más que cuando el nombre sea al mismo tiempo una limitante. ¿Y qué significa que el nombre se vuelve una limitante? Que a veces cuando ponemos un nombre a algo, puede también convertirse en una cerca que no nos permita ir mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a reconocer después del síntoma.
A veces podemos recibir un diagnóstico y qué bueno que nos atendemos y qué bueno que vamos a buscar servicios de salud que nos ayudan a gestionar nuestro bienestar. Sin embargo, a veces, ya que recibimos un diagnóstico, también podría ser que recibimos pues una limitación, una frontera, un muro que más que seguir expandiéndonos nuestra conciencia, pues se limita simplemente a que debemos de tomar una pastilla y seguir cuidándonos y seguir teniendo las indicaciones. Entonces significa que debo dejar de tomarme la pastilla y debo dejar de tener las indicaciones. No necesariamente. Lo que sí hay que pensar es que realmente una pastilla y seguir las indicaciones que nos dan, que regularmente tienen que ver con alimentación y ejercicio, no necesariamente me va a invitar a la parte que también conduce hacia el autodescubrimiento. Y esa es la parte que el síntoma nos está dando. Es decir, el síntoma nos está invitando a ver hacia nosotros y empezar a ver cuáles son los asuntos inconclusos. Y me gustaría dejarles alguna serie de preguntas breves para ustedes, como una forma de detonar en ustedes aspectos de su propio autoconocimiento. ¿Qué es para ti la salud? ¿Qué lugar tiene la enfermedad en tu familia? ¿Cómo se maneja la enfermedad en tu familia? ¿Y qué papel juega la enfermedad en tu vida? Estas preguntas como una forma de, de buscar y de conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es la salud para ti? La salud, este, es simplemente sentirte bien, es que no sientas esa molestia en tu pie, en tu rodilla, que no experimentes el malestar, qué lugar tiene la enfermedad en ti, en tu vida, cómo se manejaba la enfermedad en tu familia y qué lugar tiene la enfermedad en tu familia. A veces podemos ver que la enfermedad también va a cumplir roles en nuestra propia vida. Puede ser que la enfermedad nos invite a los vínculos, podemos vincularnos a través de una enfermedad, podemos descubrir que la enfermedad en algún momento pues es algo que llega y me pone una pausa momentánea y me invita a frenarme momentáneamente en la vida. Estas preguntas que te hago el día de hoy es nada más una manera como para que empieces a reflexionar sobre la salud y la enfermedad en tu propia vida. Me gusta a veces esto porque también nos ayuda a ampliar un poquitito más nuestros horizontes y también ver que el tema de enfermedad no solo se trata de una limitante bioquímica, no estamos hablando solamente de que un órgano empezó a funcionar mal o que, o que el cuerpo de manera sistémica empezó a reaccionar de manera violenta con enfermedades autoinmunes, sino que en realidad existen estudios que hablan de que tenemos que de alguna manera también empezar a buscar dentro de nosotros. Entonces, algunos puntos de evidencia breve nos invita a ver estos elementos, ¿no? Burnout y riesgo cardiovascular. Habla de que cuando nosotros nos encontramos en experiencias de burnout, es decir, en experiencias de sobreextenuación, ¿qué es una experiencia de sobreextenuación? Es cuando atravesamos nuestros propios límites, cuando nos excedimos en nuestras propias fronteras. Este, por el motivo que sea, ¿eh? Algunas personas vamos a exceder nuestras propias fronteras, este, cuando consideramos que tenemos que llevar a cabo una actividad para tratar de rescatar un proyecto, tratar de rescatar una familia, tratar de cuidar a un familiar enfermo, o cuando por el motivo que sea empezamos a ponernos en un nivel de producción económica que nos lleva como a límites que ya no se vuelven saludables.
todo eso está relacionado con el burnout, es decir, cuando vivimos una sobreextenuación. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues bueno, que hay un incremento del 21% en riesgos cardiovasculares cuando nosotros atravesamos temas de burnout. Existe un tema que se llama las experiencias adversas infantiles, es uno de los temas muy importantes y significativos que vamos a tratar en la conferencia del día de hoy. Y hay un estudio que habla este, que personas que viven experiencias adversas infantiles que regularmente tienen que ver con situaciones de abuso infantil, llámese abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, padres alcohólicos, es decir, donde hubo negligencia por parte de los padres y hubo experiencias adversas infantiles, se va por cada evento de experiencia adversa infantil, se va a añadir un 12.9% de probabilidad de generar una multimorbilidad de síntomas. Es decir, puede orientarse y van a salir estudios en este sentido de enfermedades como artritis reumatoide, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera, que van a estar relacionadas con experiencias adversas infantiles, que se vuelve mucho más crítico porque son am, síntomas que van a quedar de manera silenciosas, instalados dentro de las personas y que luego van a detonar. El trastorno de estrés postraumático. También hay un estudio donde dice que va a potenciar la susceptibilidad genética para diabetes mellitus tipo 2. Y también salió este estudio que se vuelve interesante, que habla de cómo las firmas epigenéticas en 3 generaciones de refugiados sirios fueron acelerando la edad si hubo trauma, es decir, hubo un envejecimiento celular mayor en personas que fueron viviendo trauma. Y el día de hoy sí me gustaría que pudiéramos subrayar esta palabra porque creo que va a ser importante, va a ser detonante y es un elemento que necesitamos reflexionar mucho, la palabra trauma. El trauma y las implicaciones dentro de la salud, el trauma ocurrido dentro del sistema familiar, el trauma ocurrido dentro de los temas gestacionales, el trauma vivido dentro de las experiencias adversas infantiles y que va a haber consecuencias que van a existir dentro de nuestra salud. ¿Cuál es uno de los temas que pues tenemos los seres humanos y que también nos vuelve un poco complicada la experiencia? Es esta maravillosa capacidad que tenemos de disociarnos. La disociación es una forma de poner en pausa las cosas, ¿no? De decir, bueno, este, espérate, ahorita no tengo herramientas y no tengo recursos para resolver esto, ponemos en pausa cosas que van sucediendo en nuestra vida y el tema es que al final estas pausas que fuimos desarrollando, que eran muy adecuadas en el momento en que fueron necesarias, quiero o los invito a que lo consideren así, imagínense un momento muy doloroso, muy difícil de gestionar X situación y este momento doloroso y difícil donde no podía luchar o no podía huir, no tenía ninguna de las dos opciones, pues probablemente la única herramienta que me quedó en ese momento fue la disociación. Les doy un ejemplo sencillo a nivel del árbol genealógico. Imagínense una abuela que en algún momento se muere su esposo y tiene 4 niños pequeños. No tiene un momento para experimentar el trauma, no va a poder hacer una pausa y entrar dentro de la experiencia. Tiene que llevar esto y decir, a ver, ahorita no me queda momento para resolver esto, lo pongo en pausa. El problema es que llega un momento en que todos estos sucesos que hemos ido poniendo en pausa saturan nuestro escritorio de expedientes pendientes, ¿no? Entonces, llega un momento en que volteamos y vemos que hay expedientes pendientes a nivel transgeneracional, expedientes pendientes a nivel gestacional, expedientes pendientes por parte de nuestras experiencias infantiles y bueno, ¿quién va a aparecer? El síntoma, ¿no? ¿Y el síntoma qué es? Aquí en la escuela de descodificación emocional, nosotros decimos el síntoma es algo que comunica.
Es algo que te está enviando un mensaje a ti y a los demás. Es decir, el síntoma es una forma de comunicación y el cuerpo utiliza el síntoma como una forma de comunicarse contigo. Este, ¿Qué te quiere decir? Híjoles, aquí es donde se va a poner curiosa la clase del día de hoy. No lo sé. Y, y voy a tocar mucho este punto porque en realidad no lo sabemos. Es decir, no hay una forma específica de ser deterministas y decir, si tienes esto, significa esto. Si tienes esto, significa lo otro. Si tienes esto, significa esto. Se me hace muy determinista. ¿Qué te quiere decir el síntoma? No lo sé. Lo descubriremos. Sí estamos, pero sí podemos decir algo. El síntoma es algo que te está comunicando, te está enviando un mensaje y este mensaje te lo está enviando a ti y es un mensaje que también le está enviando a los demás. Es decir, una persona que va transitando con diabetes tipo 2 le está mandando un mensaje a la persona, pero también le está mandando un mensaje a la familia. Es decir, la persona ya no puede llevar un plan de alimentación como a lo mejor lo lleva el resto de la familia, ¿no? Ya hay una comunicación que se está dando ahí. Entonces, es importante tener en cuenta que el síntoma nos está comunicando algo. ¿Cuáles son estas raíces históricas que tenemos de la visión mente-cuerpo? Porque hay que empezar a ver, ¿no? Cómo se ha ido trasladando todo esto del tema de la enfermedad y del cuerpo y estos asuntos. Antes, o sea, cuando en la antigüedad, este, nosotros hablábamos de que existía un síntoma y los síntomas pues eran sobre todo como en esta temporada muy del oscurantismo, pues un castigo divino, ¿no? Y algún pecado habíamos hecho y la idea era desde ahí. Cambiamos nuestra época, por suerte, y de pronto empezamos a desarrollar otros métodos, ¿no? Para empezar a conocernos a nosotros mismos. Salimos de esta visión mítica mágica en la cual pensábamos que el síntoma era un castigo divino. ¿Ya vas a la escuela? Ahí ¿Ya voy, vas a la escuela? voy, ¿Ya voy, vas a la voy, voy. escuela? Muy bien, ok. Entonces, tenemos este tema de que el síntoma era visto como, como un castigo divino y de pronto no, ya pudimos ver desde una visión científica, ¿no? De que hay una bioquímica, ¿no? De que si le agregas esto al cuerpo, si le quitas esto al cuerpo, el cuerpo reacciona, ¿no? Y empezamos con este maravilloso desarrollo del método científico que tantos beneficios nos ha dado. Y creo que todo iba muy bien hasta que llegó la física cuántica. ¿Y por qué la física cuántica llega y rompe todo lo que existe? Simplemente porque cambia un paradigma. ¿En qué cambia el paradigma? Se rompe esta separación que había entre sujeto y objeto. Es decir, nos damos cuenta de que no existe la separación entre sujeto y objeto y que el investigador sí está influyendo el experimento que está investigando. Y eso, pum, pum, rompe la cabeza, ¿no? Hace ver que entonces no vivimos realidades separadas, sino que estamos viviendo realidades conectadas. Y otra vez volvemos a regresar a lo que Hipócrates en algún momento decía, ¿no? Yo preferiría conocer a la persona que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad que tiene la persona. Y Sócrates decía, ¿no? Refiere a la importancia de tratar la mente y las emociones para curar la enfermedad. Esta es la razón por la que la cura de tantas enfermedades es desconocida por los médicos de ellas. Ignoran la totalidad. Este es el gran error de nuestros días en el tratamiento del cuerpo humano, que los médicos separen la mente del cuerpo. En algún momento en psicología surge una rama de la psicología que se llama la psicología de la salud y hay libros propiamente de estudio por parte de la psicología de la salud. ¿Qué es lo que estudia la psicología de la salud? Tres cosas que creo que son importantes tenerlas en cuenta. La primera que va a estudiar la psicología de la salud es las conductas preventivas para que no nos enfermemos.
Entonces, una conducta preventiva puede ser tener buen sueño, una conducta preventiva puede ser hacer ejercicio. Otra de las ramas de la psicología de la salud va a tener que ver con el cuidado del paciente enfermo. Cómo hacer que el paciente vaya gestionando su propia enfermedad, continúe con el tratamiento. Pero hay una tercera rama de la psicología de la salud que es poco abordada. ¿Y cómo se llama esa rama de la psicología de la salud que es poco abordada? La psicosomática. ¿Y qué es la psicosomática? Esta unión que existe entre la mente y el cuerpo. La medicina tradicional china lo tenía muy claro. Y para para la medicina tradicional china, no podíamos separar los temas de la mente y el cuerpo, estaban intrínsecamente unidos. De hecho, podríamos poner a un autor de la psicosomática que se llama Grodek, que propuso que toda enfermedad expresa un sentido psíquico. El cuerpo habla en nombre de una instancia del inconsciente. Es decir, a partir de un síntoma, podemos hablar una instancia del inconsciente que está tratando de comunicarnos algún mensaje. Luego, por ahí les puse algunos autores. Edward Bach, se me hace interesante, el creador de las flores de Bach. Edward Bach es médico, es homeópata. De hecho, antes de llegar al modelo de las flores de Bach, desarrolló algo que se llama los nosodes de Bach. Y, y él empieza a hacer su investigación, creo que por los temas que él mismo traía. Y en un momento dado dice, y es algo que vamos a hablar mucho el día de hoy, que la enfermedad puede ser un conflicto entre el alma y la personalidad y empieza a orientarnos hacia el tema de lo transpersonal. Es decir, empieza a decir que el alma empieza a ir hacia una dirección, la personalidad empieza a ir a otra dirección, y cuando se da esta incongruencia entre personalidad y alma, ¡pum!, detona y aparece la enfermedad. Hay una autora, y creo que hizo algo maravilloso, que es Luisa Hay, y escribe un libro que se llama Tú puedes curar tu vida. Am, Digo, ha sido un poco, subrayada ella, porque sí hace comentarios en algún momento como deterministas, ¿no? Es decir, el cáncer es rencor, algo que no has perdonado, o temas por el estilo. Pero sí empieza a popularizar el interés de decir, oye, ¿qué más puedo hacer yo para empezar a gestionar mi salud y empezar a construir, pues, mayor bienestar? ¿Sí estamos? Entonces, Luisa Hay creo que en algún momento hace un gran aporte. Y llega un autor que es revisado y que es analizado aquí en nuestra escuela, que son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Am, Se vuelve un modelo interesante que plantea al ser humano a 4 niveles de necesidades, y para nosotros es interesante el modelo de Hammer. Es interesante en el sentido de, yo no pienso que el modelo de Hammer sea la solución a los problemas universales y que de alguna manera no vamos a encontrar a través del modelo de Hammer una respuesta a las enfermedades, pero lo que sí podemos hacer a través del modelo de Hammer es empezar a hacer aproximaciones. Casi todos estos modelos que van hablando de desequilibrio, todos estos modelos que van hablando de desequilibrio y también el modelo de Hammer, van a hablar en diferentes palabras del concepto de trauma. En el modelo de Hammer, el trauma se le llama Bioshock o síndrome de Dirhammer. Y tiene las mismas cualidades del concepto de trauma. Es decir, un trauma es aquello que vivimos en soledad, un trauma es aquello que en algún momento es demasiado grande para nosotros y no tuvimos recursos disponibles para poderlo atender. Trauma. Hammer a esta situación del trauma le va a llamar el síndrome de Dirhammer. Y él lo descubre a partir de un cáncer testicular que desarrolla y hace esta asociación entre la muerte de su hijo y el cáncer testicular que él desarrolló. Entonces,
como en palabras generales, lo que se me hace muy interesante es que establece el concepto de trauma. Nosotros el día de hoy, para el interés de nuestra clase, creo que necesitaríamos empezar a hablar de dos niveles de trauma. Y no solo es que se los comente yo en clase, sino que también ustedes se den la oportunidad de revisar un poco más de contenido en YouTube, sobre todo. Hay un doctor en España que se llama el doctor Marín, les recomiendo mucho que le den una revisada. El doctor Marín, él es psiquiatra que no anda muy en la línea de la psiquiatría. Él dice de alguna manera que precisamente el psicodiagnóstico se vuelve una limitante en conocer al individuo, ¿no? Porque dice el doctor Marín, y se me hace muy interesante, me voy a desviar un poquitito, pero regreso. Dice que para el DSM-6 se está considerando una psicopatología que sería ecoansiedad. Y la ecoansiedad es personas que están ansiosas por la ecología. Entonces, no es sano la parte de ponerlo en un manual de diagnóstico porque al final se vuelve una psicopatología que tiene que ser tratada, esa es la bronca. No, no es el hecho de que sea nombrada, sino que luego se vuelve psicopatología que tiene que ser tratada. Bueno, regresando para acá con el doctor Hammer. El doctor Marín habla de dos tipos de trauma y uno de ellos son los que aterriza el doctor Hammer. Un trauma va a ser el trauma directo. Y el trauma directo, estamos hablando de estos eventos en el cual tú estabas súper bien, algo sucedió y estás mal. Pero es un trauma muy evidente, es muy, muy, muy evidente. Hubo un asalto, hubo una pérdida, hubo una herencia familiar que no recibiste, hubo un pleito dentro de la familia, viviste una situación con injusticia, etc, etc. Es un trauma directo, es realmente una situación muy evidente que te sobrepasó y esta situación que te sobrepasó, agarra y desarrolla un síntoma. Y eso es lo que propone Hammer. Hammer propone que la enfermedad viene de este trauma directo. Sin embargo, el doctor Marín habla y tiene mucho sentido y luego lo podemos potenciar todavía más, habla del trauma adaptativo. ¿Y cuál es el trauma adaptativo? El trauma adaptativo no es el trauma fuerte, severo, que surgió de la noche a la mañana, que fue de golpe, que cambió tu circunstancia de vida. No, él habla de un trauma que es gota a gota, de un trauma que fue poco a poco y que regularmente tiene que ver con situaciones desde la infancia. Es decir, un papá que constantemente le dice a un hijo que es tonto y que no sabe, no hablamos de una situación violenta en la que el papá murió en un coche volcado y que explotó, que ese es trauma directo, ¿sí estamos de acuerdo? Estamos hablando de un trauma adaptativo, estamos hablando de este mensaje que fue mandando el papá, fue gota a gota y que al final va a desarrollar en un síntoma físico. Casi todos los modelos nos van a hablar de trauma y lo vamos a poder aterrizar a estos dos niveles, a trauma directo y a trauma adaptativo. Me voy a adelantar un poquitito, luego me regreso, pero creo que es importante. Este trauma adaptativo regularmente va a tener que ver con necesidades no satisfechas en la infancia. Es decir, hablamos de apego inseguro, hablamos de necesidades neuróticas, hablamos de yo lo que quería un abrazo y para tener el abrazo necesitaba ayudar a mi mamá, estar muy disponible. ¿Sí vamos? Es decir, como ser el salvador de mamá, ser el apoyo de mamá, ser el apoyo de papá. Es trauma adaptativo, es decir, mis necesidades no podían ser satisfechas de manera directa, aprendo maneras indirectas de satisfacer mis propias necesidades. ¿Por qué? Porque pues no tuve una circunstancia de apego seguro y empecé a generar este tipo de trauma adaptativo. Este tipo de adaptaciones de la infancia, como lo veremos mucho más adelante, van a estar envueltas en otros elementos que las estructuran.
elementos que parecen como nubarrones que van estructurando nuestra propia neurosis y que de alguna manera, si ustedes me preguntan dónde está de alguna manera una de las áreas más fuertes que tendríamos que poner atención sobre nuestros síntomas y el desarrollo de nuestros síntomas físicos, tiene que ver con el trauma adaptativo. Es decir, estas situaciones gota a gota que fuimos viviendo. No todas van a formarse dentro de la infancia. Puede ser que vivimos trauma adaptativo en nuestro matrimonio. Es decir, a través de una pareja, no es esta situación de violencia, no es este que llega borracho y rompe la casa, pero te deja en visto. Le mandas un corazoncito y te deja dos flechitas azules, ¿no? Si es que sí tiene para que leíste el mensaje, ¿no? Entonces, estamos en esta parte de trauma adaptativo, es decir, ante una necesidad, am, recibo yo algo y a lo mejor digo, bueno, no pasa nada, está muy ocupado o ya busco la manera, pero esta situación mueve mis propias profundidades vinculares, ¿no? O sea, mueve temas o en el trauma adaptativo, un padre que es violento hacia los hijos va a tener tema, ¿no? O sea, esto que se va dando gota a gota en relación hacia los hijos, ¿cómo lo vivo yo? O un hijo que tiene un consumo de sustancias y tiene recaídas constantemente, yo lo descubro una y otra vez, volvemos a caer como dentro de una experiencia de trauma adaptativo. Hammer dice que estas situaciones traumáticas, y yo les voy a agregar, como nosotros lo explicamos en la escuela, este trauma directo o este trauma adaptativo se va a vivir a 4 niveles. A nivel de sobrevivencia, a nivel de protección en el nido, a nivel de aptitud y poder, a nivel de territorio e influencia, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que a nivel de sobrevivencia, cuando Hammer habla a nivel de sobrevivencia, habla de que hay un trauma en el tema de la respiración, la alimentación, la reproducción, en algo, ya sea trauma adaptativo o trauma fuerte, en el cual entra en juego estos elementos de la sobrevivencia. Lo lleva a otro nivel que tiene que ver con la protección y la integridad de uno mismo, pero también la protección y la integridad dentro de la familia. Entonces dice que si se vive una situación traumática, que está dirigida hacia la integridad del sistema familiar, que está en la integridad del clan, de la pertenencia, de la seguridad de la familia o de uno mismo, bueno, se va a disparar una relación de síntomas, ¿no? El tercer nivel habla de la aptitud y el poder. Es decir, tenemos también una parte de nosotros que tiene que ver con nuestra estructura, que tiene que ver con nuestros valores, que tiene que ver con ser apto y competente. Y no solo eso, aquí empezarían los desarrollos de nuestra propia identidad a este nivel, para poder reconocer quién sí soy y quién no soy. Y en el último nivel habla Hammer del territorio de la influencia, ¿no? Si el trauma se vive en territorio de influencia, donde hablamos de vida en grupo, contacto, territorio y sexualidad, va a tener una serie de también síntomas que se pueden ir desarrollando. Y creo que Hammer tiene esta peculiaridad que se vuelve muy interesante, que es construir analogías. Entonces, ah, empieza como a decir, bueno, el seno es un órgano que está dirigido hacia qué, hacia el nido, ¿no? Entonces pudiera ser que, que la persona está viviendo algo que amenaza al nido. Así de fácil es el modelo de Hammer, ¿no? Así de sencillo. Oye, la persona trae un problema dentro del sistema inmune. Bueno, tendríamos que ver respecto a la propia identidad de la persona, ¿no? En el reconocimiento de las fronteras de quién sí soy y quién no soy y cómo de alguna manera el sistema inmune se vuelca contra la persona y lo empieza a atacar en el reconocimiento de su propia identidad. Todos estos síntomas, Hammer dice que se van a desarrollar a partir de un trauma. Nosotros decimos
No solo puede ser a partir de un trauma, sino también puede ser a través de un trauma adaptativo. Hausner, que es otro autor, habla de que la enfermedad no solo debería de ser vista como un fenómeno físico, sino también como una manifestación de dinámicas ocultas y exclusiones familiares que se transmiten a través de las generaciones. Entonces de pronto, ¡pum!, se nos empieza a abrir el paradigma, ¿no? No solo estamos ya hablando de que el síntoma físico necesariamente tiene que ver con lo que nos está presentando Hammer, sino también podemos verlo dentro de dinámicas del sistema familiar. ¿Qué podemos llegar a toparnos dentro de las dinámicas del sistema familiar? Lo que comentaba Hellinger alguna vez, ¿no? Que él decía que el síntoma de la enfermedad se desarrolla por amor. Nada más que aquí hay que considerar a qué se refiere Hellinger por amor. Él habla de un amor ciego. ¿Cómo vamos a entender nosotros el tema del amor ciego? Que este es una especie de trauma, ¿eh? Nada más es un trauma adaptativo, el amor ciego. El amor ciego es esta parte de nosotros que se pone en pausa, que detiene el curso de su vida, esperando de alguna manera que los demás estén bien. Es decir, el amor ciego, desde la explicación de Bert Hellinger, es, yo no puedo estar bien si mi mamá no está bien. Yo no puedo estar bien si mi papá no está bien. Yo no puedo estar bien si mis hijos no están bien. Entonces me aboco a ver que mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo estén bien y a partir de ese momento yo puedo estar bien. ¿Sabes? Es este amor ciego. Este amor ciego, que es un amor dentro del sistema familiar, dice Bert Hellinger, que es un movimiento interrumpido de las necesidades. Va, ya tenemos aquí una coincidencia con el trauma adaptativo. Es decir, efectivamente, cuando nuestras necesidades no pudieron ser satisfechas de manera directa por lo que sea que haya estado ocurriendo con nuestros padres, pues de alguna manera vamos a tener que generar maneras indirectas de satisfacer las necesidades y estas formas indirectas de satisfacer nuestras propias necesidades, pues tarde o temprano van a pasar factura. ¿Y por qué tarde o temprano van a pasar factura? Porque de alguna manera experimentaríamos una falta de congruencia. Dejamos de ser congruentes con nosotros mismos, dejamos de ah, ser congruentes con lo que nosotros necesitamos y más bien pensamos en lo que necesitan los demás y a través de lo que necesitan los demás es como nosotros respondemos a nuestras propias necesidades. O también, por ejemplo, seguir el destino de alguien dentro del sistema familiar, que también es una forma de amor ciego, desde la mirada de Bert Hellinger. ¿Y qué nos explica esta mirada de Bert Hellinger? Si, por ejemplo, algún familiar murió, el papá de mi mamá pudiera llegar a ser que a nivel inconsciente sigo de alguna forma a mi abuelo hacia la muerte como una manera también de estar en el corazón de mamá, como una manera de acompañarla hacia esa parte, ¿no? O temas de culpa y expiación dentro del sistema familiar, es decir, personas que de alguna manera fueron victimarias en el sistema familiar y no fueron vistas, fueron excluidas dentro del sistema y por amor ciego, para que sean vistas, para que sean reconocidas, puedo desarrollar síntomas por culpa y expiación. Y fíjense esto. A ver, creo que aquí puedo hacer un punto interesante. Cada quien va a hablar desde el desarrollo de sus propios paradigmas, cada autor. Y cada autor, yo quiero entender que dicen, bueno, es que el síntoma es por esto, ¿no? Y agarran una postura respecto a lo que ellos descubren. A mí lo que me gusta mucho dentro de lo que nosotros enseñamos en la escuela
es aprender a tener una mirada holística. Y a veces hasta me atrevería a preguntar si nosotros podemos llegar a encontrar patrones que se van repitiendo en los diferentes enfoques. Si existen elementos que son repetitivos, ¿no? Que podemos decir, oye, Hammer dice esto, Hausner, que Hausner escribió un libro, se me hacía interesante el libro. El libro de Hausner se llama Aunque me cueste la vida. Es un libro que habla del tema del trabajo de constelaciones familiares, y el tema de las enfermedades, que nosotros en la escuela tenemos una mirada muy particular sobre las constelaciones familiares, tenemos una certificación en ese sentido que es en transgeneracional, y hoy precisamente hablábamos en un grupo, ¿no? Hoy tenía un grupo en la mañana y comentábamos sobre este tema de las constelaciones familiares. Nosotros en la escuela utilizamos el ejercicio terapéutico de las constelaciones familiares como una técnica proyectiva para que un paciente pueda ver una dinámica. No nos interesa mucho la constelación por sí misma en el sentido de que el ejercicio de constelaciones pueda producir una solución al paciente, sino el paciente construye a través de ese ejercicio. Pero lo que sí quiero llegar a ponerles es que lo que comenta Bert Hellinger desde su enfoque, también lo comentaron otras personas. Hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre, tendría que buscarlo. Él es un médico en Estados Unidos dedicado al tema de pacientes con quemaduras y hace el uso de la hipnosis para pacientes con quemaduras. Entonces, va descubriendo que las enfermedades a nivel psicosomático pueden estar desarrolladas por 6 o 7 causas. Ahorita no me acuerdo. ¿Y qué de- eso conmigo es verde? Ay, no, es que no me dejan oír. Espérenme. Ok. Habla de que estas 6 o 7 causas, una de ellas podría ser como un conflicto interno, ¿no? Cuando dos partes de mí están peleadas. Y dice, se puede ser el desarrollo de un síntoma, ¿no? Prende el boiler. Espérenme un segundito. Otra forma que comenta este autor es que puede ser por culpa y expiación. También por culpa y expiación, podemos llegar a desarrollar un síntoma. La culpa como una responsabilidad malentendida, ¿no? Y una manera de expiar un daño hecho, podríamos entenderlo a través de un síntoma físico. Y creo que aquí, desde la postura de Bert Hellinger, es algo que se vuelve coincidente, ¿no? Una mirada hacia la enfermedad. Creo que podemos hablar de enfermedad cuando no respetamos el equilibrio que mantiene el orden interno con el orden de los demás. Podemos hablar de enfermedad cuando perdemos el contacto con nuestra alma, con nuestra voz interior. A veces en grupos, hasta hablar del alma parece hablar de un ente extraño, ¿no? De un ente desconocido. Y creo que necesitamos volver a retornar a esta parte, ¿no? De nuestra propia alma. ¿Qué es nuestra propia alma? Eso que no muere. Y creo que con esa frase se vuelve muy concreto, ¿no? ¿Qué es el alma? Eso que está dentro de ti y que no muere. Y que es objeto de estudio de la psicología transpersonal. Uno de los autores más importantes de la psicología transpersonal, que es Ram Dass, tiene un documental muy bonito que les recomiendo mucho verlo, está en Netflix, le ponen Ram Dass, así tal cual, y lo buscan, bellísimo, creo que les va a nutrir muchísimo. Solo hay un documental de él, dura 32 minutos. Ram Dass, en ese documental ya es un punto de cierre de su vida y él sufre un accidente cerebrovascular. Y él comenta, y se me hace interesante, dice,
le desearía a la gente no un accidente cerebrovascular, le desearía a la gente la gracia del accidente cerebrovascular, es decir, la lección, el aprendizaje. Ram Dass dice que él estaba escribiendo un libro, ya lo estaba terminando, que se llamaba Cómo servir más hacia los demás. Una cosa así. Y viene el accidente cerebrovascular para él. Y dice, ahora si escribiera un libro, sería cómo dejarme ayudar por los demás. Se me hace impresionante el cambio de enfoque que él tiene que hacer. Y en el arranque de este documental, él arranca con esta frase que dice, soy conciencia amorosa, soy conciencia amorosa. Y conciencia amorosa, pues es el alma, es esto en nosotros mismos que no muere, es esto que podemos detonar a través de la pregunta de, si no te llamaras como te llamaras, si te llamaras de otra manera, ¿qué conservarías de ti? Y si te llamaras con un nombre en África, ¿qué conservarías de ti? Y si hubieras nacido en China, ¿qué conservarías de ti? Y estas preguntas son las que nos empiezan a detonar, a reconocer que somos mucho más allá de una personalidad. Y está bien que tengamos una personalidad, pero somos mucho más que una personalidad. Cuando perdemos ese contacto con nuestra alma, con nuestra voz interior, cuando no estamos centrados en nosotros mismos. ¿Y qué significa que no estamos centrados en nosotros mismos? Que estamos muy viviendo en la mirada de los demás, estamos muy en la espera de las necesidades de los demás, sin atender nuestras propias necesidades, que tiene que ver con estas formas adaptativas que fuimos aprendiendo desde nuestra propia infancia y que de alguna manera se vuelven limitantes en nuestra propia vida. Y cuando no le damos un sentido a lo que nos pasa, porque no nos escuchamos y aprendimos a dejar de escucharnos. Es decir, aquí hasta metería a Claudio Naranjo cuando habla de un eneatipo que se me hace el eneatipo número 9, y Claudio Naranjo define el eneatipo número 9 como indolente, cuando nos volvemos indolentes con nosotros mismos, cuando nos volvemos indolentes ante nuestras propias necesidades. Entonces, una mirada a la enfermedad es cuando no respetamos el equilibrio que mantiene el orden interno y con los demás, cuando perdemos el contacto con nuestra alma, con nuestra voz interior, cuando no estamos centrados en nosotros mismos y cuando no le damos un sentido a lo que nos pasa porque no nos sabemos escuchar. Puede ser que aparezca un trauma, ¿no? Y que el trauma sea este momento que detona. Y hablamos de trauma cuando estamos sobrepasados. Y muchas veces dentro del trauma estamos sobrepasados, se da un desequilibrio entre la información y nuestra capacidad de sostener esta información, y este desequilibrio se mantiene en el tiempo. Este es el problema, que el desequilibrio sigue ahí. Entonces, am, en las culturas chamánicas hacen una técnica que tiene que ver con la disociación y el trauma, que se llama el llamamiento al alma. Y para las culturas chamánicas, sobre todo aquí en América, hablan de que hay personas que cuando viven cierto trauma y cierto desequilibrio, el alma se escapa, se les va. Y advienen síntomas que se van a desarrollar. Entonces, tienen que hacer un llamamiento al alma. Y se me hace muy bonito. Por ejemplo, los quechuas, tuvimos la oportunidad el año pasado de que vinieran de Perú aquí a hacer prácticas, no prácticas, vinieron a hacer rituales, un sacerdote andino, y hacía llamamientos al alma. Y el llamamiento al alma es poner a la persona y pedirle a la madre tierra, con el nombre que ellos le dan, la Pachamama, y decirle a la Pachamama que vaya y busque al alma y que se la regrese al individuo. Ese es el llamamiento del alma. Pero tiene que ver con estos temas de disociación, tiene que ver con estos temas de desequilibrio,
tiene que ver con estos momentos de trauma o de trauma adaptativo, es decir, un momento, un suceso fuerte, que es el trauma directo, o estos pequeños desprendimientos que hemos tenido de nuestra propia alma porque no encajábamos en un sistema familiar, porque nuestras necesidades no podían ser cubiertas. El doctor Marín dice una frase y me llama mucho la atención. Él dice, los niños nacen para satisfacer las necesidades de los padres. Ese es el proyecto sentido. Los niños nacen para satisfacer las necesidades de los padres, pero los padres no están dispuestos a satisfacer las necesidades de los niños. A ver, y lo comenta el doctor Marín y me lleva a una reflexión profunda. ¿Qué necesita un niño de 4 o 5 años? ¿Clases de japonés, yoga, natación en la tarde o estar con su mamá? Entonces, aquí es donde empezamos a ver, ¿no? Que no es un tema hacia la mamá, es un tema cultural. Nuestra cultura, nuestra sociedad está diseñada para que ocurran estas cosas. Y pues bueno, creo que es importante también entender que si vivimos ahorita un colectivo de enfermedad, porque creo que estamos en un colectivo de enfermedad y todos estamos metidos en temas de síntomas de todo tipo, pues tiene que ver con que vivimos en una sociedad desequilibrada. Y esta sociedad desequilibrada, pues es una sociedad que no respeta lo que sucede internamente con lo que sucede externamente, ¿no? Entonces, como no existe este respeto, pues bueno, vamos a estar en este desequilibrio. Esto es lo que nosotros entendemos y atendemos dentro de descodificación como este desarrollo de síntomas físicos y es desde donde, o de síntomas emocionales, etcétera, es la mirada que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué es una mirada? Hay muchas miradas, pero bueno, nosotros vemos este nivel del ego y los niveles de la biología y lo traducimos desde diferentes enfoques, ¿no? Este tan simple que les acabo de poner de un desequilibrio entre lo interno y lo externo, pero podríamos poner los niveles que les comenté de Hammer. Podríamos verlo desde la medicina tradicional china, que la medicina tradicional china lo hace muy simple y dice, la enfermedad es un desequilibrio y la salud es el retorno otra vez al equilibrio. ¿Qué área de tu vida se desequilibró y cómo hay que retornar otra vez hacia este equilibrio, ¿no? Entonces, cuando hablamos ego, niveles de la biología, desde Hammer es fácil, ¿no? Porque hablamos de sobrevivencia, hablamos de protección en el nido, hablamos de aptitud y hablamos de territorio. Se entiende de una manera sencilla con Hammer, pero creo que Hammer no es todo, ¿no? Hay muchas formas de entenderlo. Lo interesante del modelo de Hammer es que aterriza el cerebro triuno, es decir, enfermedades que se desarrollan por las áreas más primitivas del cerebro, que serían las talámicas, las enfermedades que se desarrollan por áreas del sistema límbico y por áreas que se van a desarrollar por parte del córtex. Y luego agrega otra dentro de las capas entre ectodermo y endodermo, que es lo talámico, el córtex, lo divide en dos y pone el mesodermo viejo y pone el mesodermo nuevo, ¿no? Y ahí es donde desarrolla sus 4 capas embrionarias de la teoría de Hammer. En la medicina tradicional china, a mí me gusta mucho entender a veces los síntomas a partir de la medicina tradicional china porque nos tenemos que salir mucho del hemisferio izquierdo, entramos al hemisferio derecho y entendemos que es un desequilibrio entre nuestra alma, nuestro, nuestras reglas, nuestras creencias, nuestro deber ser, nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra voluntad, etcétera, etcétera, que tiene que ver con toda la filosofía de la medicina tradicional china. Estos egos, estos niveles de la biología están estructurados a partir de nuestra identidad o de nuestras identidades. Es decir, nosotros hemos ido desarrollando diferentes identidades que van a tener que ver con diferentes roles que se van presentando en diferentes situaciones y estos van a condicionar a los niveles de nuestra propia biología. En algún momento nosotros desarrollamos este rol, identidad de ser mamá. ¿Sí vamos?
Y se vuelve muy importante para alguien esta identidad de ser mamá. Y esta identidad de ser mamá a niveles de la biología me hace muy sensible, ¿no? A qué es lo que está sucediendo en mi casa, qué es lo que está sucediendo con mi hijo, qué es lo que está sucediendo con mi esposo, ¿no? Que cómo estoy desarrollando un buen hábitat para todos. Pero al final la estructura tiene que ver con la identidad. Estas identidades, ¿desde dónde vienen estructuradas? Desde nuestras propias adaptaciones infantiles. ¿Y qué vamos a entender nosotros por nuestras propias adaptaciones infantiles? Nuestras adaptaciones infantiles fueron estas formas directas o indirectas que tuvimos de satisfacer nuestras propias necesidades. Esas son las adaptaciones infantiles. Citando a Milton Erickson a través de Gilligan, decían, la neurosis es la incapacidad de decir las cosas de manera directa. Eso es una adaptación infantil, ¿no? La incapacidad de poder decir las cosas de manera directa porque me puedo sentir rechazado, porque me puedo sentir abandonado, porque me puedo sentir no bienvenido, porque me puedo sentir inseguro, porque me puedo sentir incapaz, porque me puedo sentir vacío, porque me puedo sentir vulnerable, porque me puedo sentir desvalorizado. Adaptaciones infantiles. Estas adaptaciones infantiles se forman y se van a desarrollar a través de la geometría familiar, es decir, qué lugares y qué roles fueron cumpliendo nuestros propios padres. ¿Estaban en su lugar nuestros padres como pareja? Había un buen equilibrio en su dinámica como pareja porque muchas situaciones que ellos no tenían resueltos como pareja va a repercutir en estas adaptaciones infantiles. Y estas adaptaciones infantiles van a repercutir en nuestra identidad y va a repercutir dentro de estos niveles de biología, ¿no? Y esta geometría familiar, estas danzas de nuestros padres, pues van a estar también... aquí me cuesta trabajo, y les he de ser sincero, estos dos niveles. El nivel de la geometría familiar de los padres y el proyecto sentido, porque a veces pienso que los padres van arriba del proyecto sentido, el proyecto sentido es el para qué me trajeron a este mundo, es cuál es esta necesidad que tenían mis padres de traerme a este planeta, ¿no? Más los temas gestacionales, más la forma de nacimiento, todos esos elementos van armando el proyecto sentido. Y este proyecto sentido, espérenme un segundito. Y este proyecto sentido va a estar relacionado con diferentes momentos, ¿no? La concepción, el proyecto concepción, la gestación, el nacimiento y los primeros 18 meses de vida, pero que tienen que ver con la geometría familiar de los padres. Y la geometría familiar de los padres son en qué andaban mis padres. ¿Estaban ahí o estaban en otros asuntos inconclusos? ¿Va? Estos dos los veo acá. Este proyecto sentido, esta geometría familiar, ¿por qué está estructurada? Por el transgeneracional. ¿Y qué es el transgeneracional? Pues las dinámicas inconclusas del propio sistema familiar, es decir, qué fue ocurriendo dentro del árbol genealógico, cuáles fueron estos asuntos que se fueron quedando pendientes, cuáles fueron estos no, que de alguna manera va a articular la geometría familiar, que va a articular el proyecto sentido, que va a articular las adaptaciones de la infancia, que va a articular la identidad y que va a articular los niveles de la biología. Si lo ven así, realmente el modelo que nosotros vemos o nos gusta atender, pues es un modelo que da una mirada muy amplia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Y esto es interesante. A nivel transgeneracional, aquí va a haber situaciones de trauma directo o adaptativo, es decir, trauma directo a nivel transgeneracional, la viudez de la abuela, ¿no? La abuela se queda con 5 hijos y muere la abuela. Trauma, ¿no? O sea, es una situación traumática. Mi papá se le murieron sus padres cuando tenía 5 años y fue huérfano. Trauma. Si vamos, es una situación difícil de gestionar. Am, Trauma adaptativo en el transgeneracional, que es lo que nos vamos a encontrar, la abuela que fue robada y el abuelo que aparte de que la robó le era infiel, ¿no? Entonces,
trauma adaptativo, es decir, no estamos necesariamente en esta situación de, bueno, el robo como tal sí, pero ya la vivencia de lo que se fue desarrollando en ese matrimonio, no estamos en una situación de estas de la noche a la mañana que da este golpe, pero sí en algo que se fue, pues que se fue gestando, ¿no? Poco a poco. Estas situaciones de trauma, sí o sí, van a alterar la geometría familiar de nuestros padres. Es decir, estas situaciones no resueltas a nivel transgeneracional afectan a nuestros padres en la manera en que están presentes. Entonces, un ejemplo para no perder la idea. Se muere el abuelo, ¿sí estamos? La abuela se queda viuda con 5 hijos. Dentro de la geometría familiar, el padre, el hijo de esta abuela, puede ser que no esté tan disponible para su pareja para seguir muy disponible para su madre. ¿Sí vamos? Y como no va a estar tan disponible para la pareja, va a haber un compromiso de la geometría. Que esto va a producir un proyecto sentido. ¿Cuál va a ser el proyecto sentido? Les doy ideas, ¿no? O sea, no sé si esta frase se escuche muy bien el día de hoy. No me hagan mucho caso. O sea, son ideas nada más como para ir am, haciendo conexiones cerebrales, ¿no? Tómenlo desde allá y desde allá se los estoy diciendo. Puede ser que el proyecto sentido sea hijo de sustitución. Vengo a sustituir a mi abuelo muerto. ¿Sí vamos? Es el proyecto sentido, es la carencia que tenían mis propios padres, mi propio padre. Esto va a generar adaptaciones infantiles, a lo mejor sentirme de alguna manera un hijo que hay que consentirlo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, una persona que le va a costar muchísimo trabajo contactar con los vacíos emocionales. Entonces, la adaptación infantil va a ser todo el tiempo, quiero estar divertido y quiero pasármela bien y quiero ser feliz y quiero viajar y quiero ir al antro y quiero ir al otro lugar y al otro lugar y al otro lugar y al otro lugar. Es una adaptación, ¿sí vamos? Para evitar entrar en contacto con mi propio dolor. Ya de adulto, voy a ir formando esta identidad de una persona muy amigable, de una persona muy fiestera, de una persona que necesita conocer mucha gente, pero al mismo tiempo, en los niveles de la biología, muy sensible a la aptitud, a la seducción, al poder estar con los demás, muy sensible a temas musculoesqueléticos, a temas del sistema inmune, a temas de tejido adiposo, etcétera, etcétera, como idea, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar a ver que no hay separación, que todas estas cosas están unidas. Lo que nosotros fuimos descubriendo dentro de la escuela, y creo que mucha gente puede ver lo mismo que nosotros estamos viendo, es que sí, puede ser que ocurrieron cosas a nivel transgeneracional, pero esto transgeneracional no solo es transgeneracional, es sistémico. ¿Y qué significa que es sistémico? Que las cosas que se vivieron dentro del árbol familiar, los traumas transgeneracionales, al final generan danzas relacionales dentro de la familia. Es decir, el sistema se va a acoplar a formas de ser por las ausencias dentro del árbol genealógico. Entonces, am, mi papá, cuando muere su padre, que ese es el trauma, va a venir configurado de cierta manera, ¿sí vamos? Cuando llegue a la familia, y eso es lo sistémico, no es que la memoria del abuelo me esté persiguiendo por ahí, sino que mi padre en su energía no disponible, inconscientemente ya venía con un tema y va a hacer unas danzas dentro de la familia que van hacia ese sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se trata de solucionar, se trata de reconocer lo que hay y desde allí nace el movimiento que resuelve. ¿Sabes? Entonces, ¿qué significa esto? Creo que lo que nosotros invitamos mucho dentro de la escuela es voltear hacia adentro, ver lo que está ahí. No, no, no se trata de aplicar una técnica propiamente,
Creo que no hay mucho beneficio en las técnicas tal cual, sino ver lo que está ahí, tener un acompañamiento respecto a esto. Y creo que estas últimas palabras que nos dejaba Paracelso, que son las que, con las que empezamos la conferencia del día de hoy, es reconocer desde el amor, y el amor es la medicina. ¿Y qué es el amor? ¿Consuelo todavía está ahí? ¿Consue, estás disponible? No, se ve que ya se nos fue. Consuelo, luego se ha hecho una definición del amor desde Annie McKeer que se me hace muy interesante, pero como a mí no me sale y como Consuelo ya no estuvo aquí, pues ya no les voy a poder dar la definición. Luego ahí le marcan a Consuelo, le mandan un mensajito y le dicen, Consue, danos la definición de amor de Annie McKeer para que podamos tener este concepto por ahí, ¿va? Entonces, vemos el día de hoy la enfermedad como regalo. Es un regalo para encontrarnos con nosotros mismos. La enfermedad como límite. Aparece como un auxilio para detenernos, nos obliga a parar momentáneamente cuando estamos transgrediendo nuestro propio equilibrio. La enfermedad como recurso para evitar la situación en la que estamos, qué me está pasando, a qué le estoy dedicando mi energía, que me desvitaliza. Y sobre todo la enfermedad como una manera de gratitud, ¿no? Nos brinda la ocasión, la enfermedad, de hacer las paces con nosotros mismos. Y de todo esto nos habla la enfermedad y por eso me atrevería a decir, como se los marcaba en la conferencia del día de hoy, la enfermedad al servicio de la vida, ¿no? Entonces, puesto desde ahí, entendido desde donde lo estamos traduciendo el día de hoy, la motivación más elevada de la medicación es el amor. La única cura es la del amor. Aquello que podemos amar y apreciar nos libera. Aquello que no podemos apreciar ni amar nos ata y drena nuestra energía. Entonces, ¿qué es lo que te invito el día de hoy? Que aprendas a amar tus propios síntomas. Que puedas darles una mirada apreciativa, no por lo que son, sino por lo que pueden ser. ¿Y que pueden ser? Un vehículo de transformación. Tomadas estas ideas y como ir armando esto, empezamos a sanar cuando empezamos estamos con nuestra alma en paz y equilibrio. El cuerpo es, Consue, ya apareciste. Sí, aquí estoy. Regálanos la definición de Annie Marquier de amor, porfa. Ay, ok. Sí. Annie Marker dice, el amor del corazón no es una emoción, ni siquiera la emoción más elevada. El amor del corazón es un estado de conciencia superior que te permite ver la realidad tal cual es. A ver, otra vez, porfa. Ay, está bien, muy bien. Dice, el amor del corazón, dice ella, no es una emoción, ni siquiera la emoción más elevada. El amor del corazón es un estado de conciencia superior que te permite ver la realidad tal cual es. Muchísimas gracias, Consu. Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de eso, ¿no? Entonces, empezamos a sanar con nuestra alma cuando empezamos a entrar en paz y equilibrio, recordando que el cuerpo es el reflejo de nuestros asuntos inconclusos a los diferentes niveles, a niveles emocionales, mentales y vinculares. Empezamos a sanar cuando nos reencontramos con nuestra alma. Empezamos a sanar cuando vuelves a encontrarte contigo misma, cuando empiezas a escuchar tus propias necesidades. Ahí es donde empieza la sanación. Recordando que la sabiduría no se negocia, ni se compra, ni se vende, ni se traspasa. La sabiduría se reconoce en ti y tú reconoces tu sabiduría en ti. Es decir, necesitamos empezar a voltear, a sanar, reconocer nuestra propia sabiduría y aprender que el único referente en nuestra propia vida vamos a ser nosotros mismos. Nadie nos puede dar el camino hacia nuestro corazón. Nadie nos puede decir cuál es el sendero que debemos de llevar hacia nuestro propio corazón.
es un camino que tú vas a caminar por ti misma. Pero es un camino que creo que sí tiene que empezar con amor. Y aquí empieza un punto fuerte de la clase del día de hoy. Y creo que es interesante empezarlo a tener en cuenta. Am, a mí esta palabra no me gusta, me genera tic por las implicaciones que a veces tiene. Porque a veces esta palabra se entiende como que juzgo o evalúo, ¿no? Sin embargo, me atrevo a utilizarla el día de hoy. Empezamos a sanar cuando aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que empezar a perdonarnos a nosotros mismos? Entender que estás viviendo lo que sembraste en algún momento. Y que sembraste pues, tus adaptaciones infantiles, tus asuntos inconclusos, lo que dejaste pendiente y lo que fuiste heredando. Y estas herencias fueron entrando por no escucharte a ti misma y escuchar tus propias necesidades y no saber cuándo decir que no. Y creo que ahí es donde empieza la verdadera sanación. Vamos a atravesar y la enfermedad en muchos sentidos va a ser una noche oscura del alma. En las noches oscuras del alma está este libro de Thomas Moore, les recomiendo mucho que lo lean, se llama La noche oscura del alma, y el autor es Thomas Moore, que se basa en San Juan de la Cruz, pero es un libro muy bonito, el de La noche oscura del alma. ¿Y qué es la noche oscura del alma? Cuando los paraqués no coinciden con las cosas que hacemos. Y entonces vamos a tener que entrar en noches oscuras de nuestra propia alma. Son necesarias, ¿no? Y un síntoma es una noche oscura del alma, ¿no? Y empezamos a descubrir lo que nos enfermó, que al final fue la infidelidad a uno mismo, ¿no? ¿Y qué es la infidelidad a nosotros mismos? A negar nuestra luz, nuestra bondad, nuestro poder, nuestra aceptación, nuestro respeto y nuestra responsabilidad, ¿sabes? Todos estamos en un proceso de evolución y transformación, reconociendo lo que realmente somos. ¿Y qué somos? El alma, somos la luz, somos amor, esto que decía Consuelo. Somos mucho más allá de nuestra propia personalidad, somos mucho más allá de nuestro sistema familiar, somos más allá de las dinámicas de nuestros padres, somos más allá de nuestra propia familia, somos más allá de nuestra propia cultura. Somos seres en evolución y transformación. Y también es bueno saber y reconocer que no hay manera de involucionar desde mis ideas, y deséchenlas si no les funciona. Es decir, am, puede ser que un paso lo hagas más lento que el paso que sigue, pero nunca das un paso hacia atrás, siempre estás avanzando. A veces nos tardamos en un aprendizaje, eso es una realidad, pero el tardarnos en un aprendizaje no significa que estés caminando hacia atrás. Significa que estás avanzando, solo que estás aprendiendo cómo hacerlo. Y por eso nos tropezamos y nos volvemos a tropezar. Es parte del espectáculo. Empezando a sanar. ¿Cómo empezamos a sanar? Teniendo pasión por vivir, teniendo ganas de estar aquí. Empezamos a sanar cuando empezamos a ser transparentes con nosotros mismos y empezamos a reconocer lo que es. Y aparte somos transparentes con los demás. Dejamos de ser tan indirectos en la expresión de nuestras necesidades y buscamos ser más directos en la expresión de nuestras propias necesidades y empezamos a reconocer nuestra verdad. Y me gusta esa frase, ¿no? De la verdad nos hará libre, pero ¿cuál verdad? La tuya. ¿Y cuándo vas a encontrar esa verdad? Cuando entres en ti, ¿no? Y empieces como otra vez a mirarte y empieces otra vez a reconocerte a ti misma y empieces a darte más espacio, ¿no? Y va a empezar este proceso de sanación. Ayer era inteligente y quería cambiar el mundo.
hoy soy sabio y me cambio a mí mismo, ¿no? Entonces, este es el proceso de sanación. No querer cambiar el mundo, no querer cambiar a los demás, no esperar que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, el vecino tenga una mejor vida. Trata de tener una mejor vida para ti. Respétate a ti mismo, respeta tus límites y, y creo que empezarás a regresar hacia el equilibrio. Chas. Entonces, dicho esto y puesto esto, me gustaría am, cerrar con un poema, ¿no? Este, am, es un poema de David White, no me acuerdo el nombre del poema. Dice, no me interesa si hay un dios o muchos dioses. Quiero saber si te sientes parte o te sientes abandonada. Si puedes reconocer la desesperación o verla en otros. Quiero saber si estás preparada para vivir en el mundo con su dura necesidad de cambiarte. Si puedes mirar atrás con ojos firmes, diciendo aquí es donde me planto. Quiero saber si sabes cómo fundirte en ese calor intenso de vivir, cayendo hacia el centro de tu anhelo. Quiero saber si estás dispuesta a vivir día tras día con las consecuencias del amor o la amarga pasión no deseada de tu segura derrota. He oído en ese abrazo feroz que incluso los dioses hablan de Dios. Entonces quiero saber si estás dispuesta a vivir. ¿Va? Entonces, pues hasta acá nuestra conferencia del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad. Adelante, Amalia. David, pues solo decirte que me encantó la conferencia. Sé que siempre recibes estas palabras, pero la verdad me llegó, me llegó. Y cuando dices en una de las frases de que estamos en un proceso de evolución y transformación, eh, reconociendo lo que realmente somos, que eso es sanar. Y yo me pregunto, David, y te lo pregunto a ti, que andas en las grandes ligas de las personas que se dedican a esto transpersonal y que nos los haces llegar de una manera tan digerible. mm, ¿En qué nivel estará la humanidad ahorita? Sin preocuparme por eso, porque quedamos que nos vamos a preocupar por nosotros mismos, ¿sí? Pero se ha avanzado ahora con este boom, David, que ha habido esta apertura del tema. Soy de la idea de que un día estaba Greg Braden en un aeropuerto. Greg Braden es el que escribió el libro de la Matriz Divina y se acercan un hombre y una mujer y no sé por qué le preguntan si consideraba que era buena idea tener hijos en este momento, como está el planeta, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Y él dice, no hay mejor momento para tener hijos. Entonces es un momento este, donde podemos acelerar aprendizajes, ¿no? Donde tenemos acceso a mucha información en este momento, podemos este, tener marcos culturales de expansión de pensamiento, de mayor libertad. O sea, estamos en un momento muy privilegiado en ese sentido. Este, hay muchas sombras, pero también hay mucha luz, ¿no? Entonces estamos en esta polaridad en este momento. Entonces, creo que estamos en un momento privilegiado, Amalia. Sí, así se siente. Chas. Gracias.
Muchísimas gracias, Amalia. Muchísimas gracias por los corazoncitos. Yo también les mando muchos corazoncitos. Les agradezco muchísimo su tiempo y su espacio. Agradecerle a Consue que organiza estas cosas y que lleva y concluya que ocurran y ver verlas a ustedes, ver personas que veo cotidianamente y ver personas que por ahí había dejado de ver durante alguna temporada. Y bueno, es un gusto volver a reencontrarnos otra vez. Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo. Cuídense mucho. Luego subo la conferencia a YouTube por si quieren compartirla y nos encontramos pronto. ¿Va? Ujú. Muchas gracias, Sí, Consuelo y David. un placer. Cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta Bye, luego, bye. Consuelo. Gracias.